Y ya estamos aquí. Qué bueno que llegaste corriendo, Me vine mi corriendo Axel. porque este tema me gusta y me interesa mucho. Úrsula, buenos días. Buenos días, qué gusto. Pues cuéntanos primero, a ver, ¿qué era la Inquisición? Porque a lo mejor la tenemos como esa idea de los malos. No sabemos si realmente eran los malos del cuento o no. Bueno, sí, eran por los malos, sí, Sí. pero era un tribunal que perseguía solo delitos de fe. Ok. Es decir, si tú, no sé, había un asesinato, un robo, un delito del fuero criminal, no lo perseguía la Inquisición. La Inquisición solamente perseguía delitos que tuvieran que ver con la fe. Por ejemplo, la brujería, la hechicería, el judaísmo o los que seguían la ley de Moisés o la ley de los musulmanes. Entonces, hay toda una idea, ¿no?, de este tribunal que perseguía a todos parejos y que a todos les aplicaba castigos. Y realmente era como muy circunscrito a un ámbito muy particular que es la fe católica, mantener la pureza de la fe católica. Y en ese sentido, la Inquisición no perseguía a los indígenas, porque los indígenas eran neófitos, eran nuevos en la fe. Okay. Entonces, a partir de un primer proceso que hace Zumárraga, que quema a un cacique, en Texcoco, un cacique indígena, la corona dice, no los Claro. puedes perseguir, no los puedes condenar, porque apenas les estás enseñando la religión católica, y entonces se va a hacer un despelote. Entonces perseguía a mestizos, a mulatos, a negros, españoles, y de ahí que muchos, por ejemplo, mestizos se hicieran pasar por indios. No, es que mi mamá es india y yo soy del pueblo tal, para que no los persiguiera, ¿no? Oye, Úrsula, y bueno, pues hay muchos museos que nos muestran las armas tan poderosas Hay un asco, que tienen, sí. unas cosas que verdaderamente espantan. Pero bueno, quisiera que nos contaras, Úrsula, ¿cuál fue el arma más poderosa que tenía el Santo Oficio? La gente cree que era el tormento. Ajá. El tormento es una herramienta legal para poder extraer la verdad. Es decir, no solo la Inquisición utiliza ese método, sino la justicia civil también. Si el acusado no te está diciendo la verdad, tú puedes aplicar el tormento para extraerla, pero hay ciertos instrumentos específicos. Muchos de los que ves en esos museos son instrumentos que se crean en el siglo XIX alrededor de toda esta leyenda sobre la Inquisición. El arma más poderosa de la Inquisición es el secreto, y es que no sepas nunca quién te denunció ni por qué. Ay, no. Entonces te apresan, te meten a la cárcel y tu proceso puede durar años. Sí, años. Y no sabes ni de qué te acusan, ni No, quién te acusó, nada. porque entonces están viendo si tú te delatas o si dices algún otro delito o si delatas a alguien más. Esa es el arma más poderosa y esa es la que hace coercitivamente una cosa psicológica en la cual tú te quiebras. Y Todo- empiezas a decir todo lo que se te ocurre. Exacto, ¿no? pensaríamos que a lo mejor los de tortura física eran como mucho más impactantes, pero tienes toda la razón. Imagínate esa tortura psicológica de no saber qué La te está pasando. incertidumbre, Exacto. debe ser terrible Claro. haber vivido eso. Claro. Pero oye, también como terrible, la hoguera, ¿sí se llevaba a brujas a la hoguera? A brujas aquí en Nueva España, no. Ok. Aquí, en 300 años, la Inquisición quemó menos de 30 personas. Ok. Menos de 30. Ah, bueno, pues la verdad nos fue muy bien. ¿Y cómo era? Si cómo ves los era? procesos en Europa Ajá. de las brujas, por ejemplo, en los países protestantes que quemaban miles, 30 en 300 años es nada. Es Pero realmente entonces, muy ¿cómo poco. era el proceso? Decían, o sea, ya le decían que les tocaba la hoguera y entonces se hacía en una plaza Se hacía un pública. auto de fe, claro, se vendía comida, se alquilaban los puestos para estar hasta O adelante. sea, se hacía todo una Un fiesta, show. todo un evento. Claro, es para todo un quemar show. a las brujas. Y... Brujas no, pero sí casos que se encontraron de judíos, sobre todo la familia Carvajal, Ok. que fueron, Cuéntanos un poco. algunos de ellos, unos de ellos fundaron Monterrey, Luis de Carvajal. Ok. Y entonces a ellos son a los que queman en un gran auto de fe en el siglo XVII. Y este fue el caso más conocido de tortura en la Santa Inquisición. Más que de tortura, el asunto es que están en la, digamos, en el siglo XVI, la época del protestantismo, perdón, lo que busca es ir contra la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica reafirma los dogmas de fe y persiga a cualquiera que no piense igual que ellos. ¿Y quiénes eran los que conformaban el Santo Oficio? O sea, ¿quiénes eran los que, o sea, la Inquisición? Eran burócratas imperiales, es decir, son gente que manda la corona, que son religiosos, pero que dependen del rey, no del papa.
Son Ok. dominicos, son agustinos, franciscanos, jesuitas. Pero en ese entonces la iglesia y el Estado sí estaban unidos. Sí, hay una parte que es el Real Patronato en que están, claro, Ahí de sí, acuerdo. ahí sí había una uno con el relación otro. directa. Exacto. Y entonces ellos mismos, o sea, pues era como una mafia, digamos. Y bueno, aquí el Tribunal de Nueva España era para hacer carrera, como para ir subiendo de puesto y que te dieran un mejor puesto en España. ¿Y cuánto dura la Inquisición? O sea, ¿en qué momento ya es así como que, bueno, ya no más, ya no se empieza a castigar? Pues se extingue al momento de la independencia. Ahí se Ok. acaba el tribunal. Qué bueno. Hasta ese momento es cuando se termina. No, la verdad es que yo siempre me había imaginado que la tortura física era como mucho más relevante y era lo que teníamos como todos en mente, pero no, eran malos y con M mayúscula. Así mi es. Ansel. Pues Úrsula, muchísimas gracias por Gracias a traernos ustedes.